Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Óscar Correas Vázquez nació en 1943 en Córdoba, Argentina. Naturalizado mexicano, es doctor por la Universidad de Saint-Étienne, Francia. Ha realizado diversas estancias postdoctorales en universidades de Barcelona, Madrid, Bruselas y Zaragoza. En 1996 recibió el diploma honoris causa en Filosofía y Teoría General del Derecho de la Universidad de Pisa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 desde 2005 y profesor de diferentes universidades en México y el extranjero. Actualmente es coordinador del programa Poder y Lenguaje en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los libros que ha publicado se encuentran Introducción a la Crítica del Derecho Moderno, Introducción a la Sociología Jurídica, Sociología del Derecho y Crítica Jurídica, Pluralismo Jurídico, Alternativa y Derecho Indígena y Metodología Jurídica 2, los saberes y las prácticas de los abogados. Me toca hablar del pluralismo jurídico, que es un tema propio de los juristas, sí, pero de los juristas que habría que agregarle a quienes habría que agregarle la característica de sociólogos o sociólogos juristas. Los juristas en la Facultad de Derecho no tratan este tema, que para nosotros tiene la mayor importancia, puesto que es la manera en que podemos mejorar nuestra mirada acerca de lo que se ha dado a llamar la cuestión indígena. Esto de la cuestión es decirle cuestión a los indígenas, es muy posiblemente una falta de respeto, pero así se conoce el asunto, la cuestión indígena. Creo que se puede decir que toda sociedad humana, todo conglomerado humano, obedece normas. Bueno, pero la cuestión es que estas comunidades indígenas obedecen normas. Por tanto, tienen un sistema normativo. Sin embargo, desde que se crearon los estados modernos, se ha supuesto que para una misma población y para un mismo territorio, solamente existe un poder, el poder del Estado, que implanta un orden que llamamos un orden jurídico, un conjunto de normas. Si esto es así, queda planteado el problema de que al menos existen dos órdenes normativos, el de la comunidad indígena y el que nosotros llamamos Estado, que le vamos a llamar ahora Estado mexicano o Derecho mexicano. Los juristas inventaron desde hace mucho tiempo, siguiendo esta idea de que para una misma población y un mismo territorio solamente hay un orden jurídico, un Estado, la idea de que es posible que haya normas que sigan algunos habitantes del territorio, algunos habitantes del Estado, que no sean normas propuestas, impuestas, producidas por los órganos del sistema normativo, es decir, por el Congreso, por ejemplo. A estas normas les llamaban desde el siglo XIX, en el Código de Napoleón está, el Código de Napoleón es de 1804, le llamaban usos y costumbres. Entonces decía, por ejemplo, que las obligaciones se cumplirán conforme con las normas de este código, pero también se aceptarán las normas del lugar donde se cumplen las obligaciones, siempre y cuando estas normas no atenten contra este código. Esto era una manera de receptar la realidad de que un país como Francia, en 1804, era no un
un país tan unificado como lo es hoy, sino que en distintas regiones había distintas normas mercantiles, comerciales. Esa era una realidad que no se podía desconocer. Había que incorporarla al Código Civil y se adoptó este criterio de decir, se reconocen otras normas siempre y cuando no atenten en contra de las normas de este código. De allí se comenzó a usar la idea de usos y costumbres. Existe por una parte el derecho y por otra parte los usos y costumbres. Los juristas han mirado siempre el tema de las comunidades y pueblos indígenas como una cuestión del Estado, el derecho, que no tiene más remedio que reconocer que en algunos lugares hay ciertos usos y costumbres, o sea, normas, pero no le llaman normas, sino usos y costumbres, que deben ser reconocidas, que pueden ser reconocidas siempre y cuando no atenten contra las normas del sistema jurídico mexicano. Esto, claro, es una estrategia de poder del Estado mexicano. El Estado mexicano con esto se arroga el derecho a reconocer ciertos usos y costumbres y a desconocer otros usos y costumbres. Pero si miramos esto desde el punto de vista de la comunidad indígena, las cosas resultan muy distintas. Lo que sucede en la comunidad indígena es que hay un conjunto de normas que los indígenas reconocen como normas de la comunidad, utilizando otras reglas que la teoría jurídica ha llamado reglas de reconocimiento, reglas que permiten decir cuáles son las normas del sistema normativo indígena. Si se le preguntara a un indígena y le dijeran, ¿ustedes tienen usos y costumbres? Él diría, sí, tenemos usos y costumbres porque utiliza, para referirse a sus normas, las palabras, las expresiones utilizadas en español por el Estado dominante y por los juristas dominantes. Pero si se le pregunta en su idioma, no dicen usos y costumbres, no hacen la diferencia entre derecho y usos y costumbres. Para ello existe exclusivamente su sistema normativo, sus normas. Aquello que tiene que ser, y tiene que ser así porque así siempre ha sido, porque ese es el camino de la comunidad. Y si se le preguntara, oiga, ¿y están reconocidos por el Estado? Posiblemente no sabrían qué contestar porque no entenderían qué quiere decir reconocidos por el Estado. Simplemente dirían, bueno, nosotros hacemos las cosas así, desde siempre ha sido así y las vamos a seguir haciendo así. Entonces esto implica que tenemos que considerar dos puntos de vista. Y esto es lo que hace un jurista sociólogo o un sociólogo jurista. El sociólogo jurista se pregunta por cómo son las cosas en la realidad. El jurista puro se pregunta cómo deben ser las cosas. Para el jurista puro las cosas deben ser como dice la Constitución y el derecho mexicano. Para el jurista sociólogo no queda más que observar que hay dos sistemas normativos, el de la comunidad indígena y el llamado sistema jurídico mexicano. Esta realidad ha sido pensada con la expresión pluralismo jurídico. Más correcto sería hablar de pluralismo normativo, por lo que veremos después. Pluralismo normativo es un fenómeno que se puede detectar. Detectar quiere decir se puede observar. La palabra observación aquí debe ir entre comillas porque no se trata de solamente mirar, sino de comprender. Este es un tema de la teoría sociológica. El pluralismo jurídico solamente puede ser adoptado por una teoría sociológica típica de la sociología comprensiva. Pero no podemos detenernos ahora en esto. Tendríamos que decir que existe el fenómeno de pluralismo jurídico cuando se puede detectar, observar, que para una misma población y para un mismo territorio coexisten al menos dos sistemas normativos, conjuntos de normas, que pretenden efectividad al mismo tiempo. Esto sucede en una comunidad indígena. Por ejemplo, según el sistema jurídico mexicano, todos los padres deben inscribir a sus hijos en el registro civil, según el sistema jurídico mexicano.
en el periódico de La Jornada, aparece una noticia, una nota, mostrando que en un grupo tarahumara se niega a inscribir a sus hijos en el registro civil. Esto muestra que no todas las comunidades indígenas aceptan las normas del sistema jurídico mexicano. El periodista llama a esta situación entre los tarahumaras: este retraso debe ser solucionado, y da lo que le parece que es una solución. Pero le llama retraso. ¿Por qué le llama retraso? Le llama retraso porque él se instala en el sistema jurídico mexicano, y desde el sistema jurídico mexicano los indígenas tienen ciertas obligaciones, por ejemplo, inscribir a sus hijos en el registro civil. Pero visto las cosas desde el punto de vista de esa sociedad tarahumara, no hay esa obligación. Al contrario, hay la obligación de enseñar a los hijos ciertas cosas en la comunidad tarahumara. Entonces hay normas. Aquí es un ejemplo de cómo hay distintas normas: la norma del sistema jurídico mexicano y las normas propias de los indígenas. Pero ambas normas, ambos sistemas normativos, le exigen al mismo indígena adoptar conductas distintas. Esto es terrible para aquel que está sujeto a dos sistemas normativos cuando le toca decidir cuál es el que va a obedecer, porque ambos sistemas le prometen ciertos castigos si no obedece. Es fácil ver la dificultad con la que se topa un pueblo conquistado como el pueblo indígena, que se encuentra entre dos normatividades. Con esta expresión pluralismo jurídico, mejor sería pluralismo normativo, los sociólogos juristas se refieren al hecho de que para una misma población y un mismo territorio existen al menos dos sistemas normativos que exigen obediencia al mismo tiempo. Pueden ser dos y pueden ser tres. Por ejemplo, en la cárcel hay tres sistemas normativos que le exigen al interno obediencia: el sistema jurídico penitenciario, que es parte del sistema jurídico mexicano; un sistema normativo que les imponen los custodios bajo las órdenes del director de la cárcel y que no tiene nada que ver con el derecho penitenciario; y un tercer sistema que es administrado y producido por los propios internos. El interno, el prisionero, como se ve, está sujeto a tres sistemas normativos que a veces son contradictorios. Este es otro caso de pluralismo normativo que no reduce su existencia al mundo indígena. Pero ahora nos vamos a referir al mundo indígena, que es el que nos preocupa porque es un problema político presente en nuestro país. Está presente desde hace muchísimos años. Algunos dicen que 500 años, posiblemente desde antes, porque las comunidades indígenas ya eran dominadas por imperios como el azteca. Pero desde el 1994, con el levantamiento zapatista, la cuestión, entre comillas, la cuestión indígena está puesta sobre la mesa, y al lado están puestas las armas, que por ahora se han puesto de lado, pero las armas están presentes, y la violencia es una realidad a la que tenemos que enfrentar. La mejor manera de enfrentarla es evitarla. Para evitarla tenemos que propiciar el entendimiento entre las comunidades indígenas y la sociedad mexicana. La cuestión más preocupante para la teoría del derecho es saber qué clase de sistemas normativos son los sistemas normativos indígenas. Esto es, si son o no son iguales al sistema jurídico mexicano. Para poder entender esto, necesitamos preparar algunos conceptos. La teoría del derecho tradicional, como la conocemos hasta hoy, nunca se había propuesto el problema del pluralismo jurídico. Es una teoría que no tenía en cuenta esto. Por tanto, es una teoría que no dispone de conceptos teóricos para pensar el mundo
del pluralismo jurídico. Entonces tenemos que crear estos conceptos, sin salirnos de las directrices de una teoría del derecho que ha tenido bastante éxito. Éxito en el sentido de que ha conseguido producir conceptos científicos que pueden ser usados por una ciencia jurídica. Pero no se habían planteado, como no se habían planteado el tema de las comunidades indígenas como distintas al Estado mexicano, no habían preparado conceptos para pensar el mundo indígena. En segundo lugar, podríamos decir que necesitamos el concepto de sistemas jurídicos alternativos. Esto es, por razones teóricas que no podría extenderme en este momento en explicar, cabe perfectamente la posibilidad de que dos sistemas normativos sean exactamente idénticos, o sea que dispongan de las mismas normas, y sin embargo sean distintos. Por ejemplo, podría haber dos comunidades indígenas que tuvieran las mismas normas, por ejemplo, porque son de la misma etnia. Sin embargo, serían dos sistemas normativos distintos, porque los funcionarios de cada sistema tienen sus propias reglas de reconocimiento para sus propias normas. Las normas tendrían el mismo contenido, pero no serían las mismas normas, porque no han sido producidas por los mismos individuos, aunque sean las mismas normas. Nosotros tenemos, el sistema jurídico mexicano tiene normas idénticas, por ejemplo, que las chilenas. Se adoptó el sistema de pensiones inventado por los chilenos en la época de Pinochet, y fue adoptado por México. Se podría decir que son normas iguales, sin embargo son normas distintas. La norma chilena es chilena y pertenece al sistema jurídico chileno, y la norma mexicana es mexicana y pertenece al sistema jurídico mexicano, aunque digan lo mismo. Bueno, entonces necesitamos el concepto de sistemas jurídicos o sistemas normativos alternativos. Y diremos que hay sistemas normativos alternativos cuando podemos encontrar en uno de los sistemas al menos una norma que postula como prohibido lo que el otro sistema propone como obligatorio. Aunque fuera una sola norma, en lo que difieran serían sistemas alternativos. La palabra alternativo la tomo de la palabra alter, que quiere decir otro. Sistemas distintos. Finalmente necesitamos un concepto sumamente importante para pensar la realidad mexicana, que es el de sistemas normativos subversivos. Y diremos que un sistema normativo es subversivo respecto de otro cuando la efectividad del sistema subversivo destruye paulatinamente la efectividad del otro sistema normativo. Esto es típico de los movimientos de liberación nacional, como lo fue de la independencia americana. Los sistemas normativos llamamos derecho patrio, los sistemas normativos patrióticos de los insurgentes, de los subversivos de entonces, lentamente fueron destruyendo, avanzando sobre el sistema jurídico español hasta destruirlo totalmente. Esto sobre todo es obvio en Sudamérica, donde los ejércitos que partieron del sur, es decir, desde Argentina, y los otros desde Colombia, se juntaron en Perú y fueron destruyendo lentamente el sistema jurídico español e instalaron nuevos sistemas jurídicos. Estos sistemas jurídicos eran obviamente subversivos. Hay ejemplos de eso en la actualidad. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia gobiernan, se dice que una tercera parte del país y a una gran cantidad de gente, con un sistema normativo que ellos han instaurado, han impuesto, y ellos han dicho que van a destruir el Estado colombiano, que avanzarán poco a poco hasta destruirlo completamente. Esos son sistemas subversivos. Esto es importante porque los sistemas normativos indígenas mexicanos no son subversivos. No se proponen la destrucción del sistema jurídico mexicano. Al contrario, hasta ahora el movimiento indígena ha propuesto el reconocimiento de sus sistemas normativos dentro del sistema jurídico mexicano, lo cual no solamente no es subversivo, sino que implica su desaparición, porque ya no serían sistemas independientes, sistemas normativos independientes como lo son hoy, sino que serían sistemas normativos incluidos, fagocitados por el sistema jurídico que ahora quedaría como único. Pero eso todavía no ha sucedido.
o ha sucedido solo parcialmente en la reforma constitucional del 2001, reforma según la cual las comunidades indígenas pueden aplicar sus sistemas normativos. Y ya no le llaman usos y costumbres, sino que adopta la expresión sistema normativo, que es mucho más respetuosa. La pregunta interesante es: ¿qué es lo que hace que el sistema jurídico mexicano sea jurídico y los sistemas normativos indígenas no sean jurídicos? Esta pregunta debe ser ensayada, la respuesta debe ser ensayada en una conversación entre juristas. Yo personalmente lo he hecho con mis alumnos, que son siempre juristas porque son egresados, y yo trabajo en el posgrado. Y siempre les hago esta pregunta: ¿por qué uno es jurídico y el otro no? Y hay distintas respuestas. Por ejemplo, dicen los juristas que el sistema normativo indígena no es jurídico porque el jurídico es el sistema jurídico mexicano y los sistemas normativos indígenas pertenecen a una minoría. Y por ser minoría, la minoría debe ceder ante la mayoría. Parece un planteo muy democrático. Y por tanto no se trata de sistema jurídico, sino simplemente de usos y costumbres, o ahora ya aceptan que sean sistemas normativos. Durante mucho tiempo a los indígenas se les impidió, ideológicamente hablando, tener sistemas normativos. Tenían solo usos y costumbres. Así también se les negó alguna vez que tuvieran alma, y ya se les reconoció que tienen alma. Sin embargo, todavía no se les termina de reconocer que tienen sistemas normativos. Pero este asunto de las minorías y de las mayorías es en verdad una mirada sumamente ideologizada, porque en la comunidad indígena no son minoría, ellos son mayoría, a veces son absolutamente indígenas, todos son indígenas. Entonces, ¿qué quiere decir que los mexicanos son mayoría y los indígenas son minoría? No, en la comunidad no son minoría, son mayoría. Lo que pasa es que los conquistaron. Y al conquistarlos le quitaron la personalidad, digamos. Ya no son sistemas normativos, ahora son usos y costumbres. Pero eso es resultado de la conquista. Y la conquista no da derechos. La conquista impone sistemas jurídicos, pero no da derechos. Nunca nadie se atrevió a decir que la conquista da derechos. Los españoles, cuando conquistaron, no dijeron que por ser conquistadores tenían derechos, sino que por conquistar en nombre de la cristiandad tenían derecho, pero no por el hecho de conquistar. Entonces el argumento de la mayoría y la minoría en verdad no sirve. Otros dicen, no, los sistemas normativos indígenas no son sistemas normativos porque en realidad están dentro del país, están dentro de México. Pero en términos jurídicos, el adentro y el afuera no funcionan para nada, no tienen ningún sentido. Por ejemplo, la República de San Marino está dentro de Italia, porque el mapa así lo dice, y nunca a nadie se le ocurrió decir que la República de San Marino no tiene un sistema normativo porque esté dentro de Italia. Los indígenas sí están dentro, pero los pusieron dentro, porque los conquistaron. Entonces los pusieron en una reservación o nos dejaron cierta tierra y le dijeron, ustedes están dentro de México. Pero si le preguntan a alguien que está dentro de la comunidad, ¿qué significado tiene decir que está dentro de México? ¿Cómo que dentro de México? Él está dentro de la comunidad, dentro de su sistema normativo. Estas y otras ideologías han sido puestas sobre la mesa por juristas poco avisados, aunque sean muy famosos. Y bueno, junto a esto venía la idea de que los indígenas quieren romper el Estado mexicano y hacer muchos estaditos, lo cual no pasa de una expresión solamente burda y, digamos, que muestra más ignorancia que sabiduría. Por esa parte no es posible solucionar el problema. La pregunta podría tomar esta otra forma. ¿Quién le dio derecho al derecho mexicano a decir que él es derecho y que los otros no son derecho? Como si fuera un reproche que hiciera la comunidad indígena, ¿no?
¿y a ti quién te dio derecho a reconocerme a mí? Porque para que alguien tenga un derecho, se sabe esto claramente, es necesario que un sistema normativo otorgue ese derecho. Pero el sistema jurídico mexicano dice, yo soy derecho. Pero ¿quién le dio derecho a ser derecho? Si hubiera alguien que le dio derecho a ser derecho, ese sería un superior. Pero no, el Estado mexicano se dice soberano. Soberano supone que no hay un superior, entonces nadie le dio el derecho a producir derecho. En definitiva, lo que aquí sucede es que la palabra jurídico, sistema no jurídico, la palabra jurídico no dice nada. No hay ninguna razón que permita decir que el sistema normativo indígena no es jurídico y el sistema mexicano sí es jurídico. No hay ninguna razón que permita decir que el sistema mexicano sea jurídico. ¿Pero por qué es jurídico? La respuesta a este enigma es que ambos son jurídicos de la misma manera que ambos no son jurídicos. Esto es, la palabra jurídico sale sobrando. Ambos son sistemas normativos. Y en tantos sistemas normativos son idénticos. Claro, el contenido de las normas no es el mismo, pero lo que llamamos los juristas las formas de las normas sí son idénticas. Siempre se trata de normas. En los dos casos se trata de normas. En los dos casos se trata de que las normas son impuestas por la fuerza, obligatoriamente. A nosotros, el Estado mexicano nos impone las normas y el miembro de la comunidad indígena, la comunidad le impone las normas. Y por la fuerza no le pregunta, o le pregunta en una asamblea, pero luego de que se establecieron las normas, en una asamblea o en un congreso son obligatorias para todos. Y hay sanciones para quienes no cumplen las normas. Ambos sistemas tienen una constitución. La nuestra es escrita, la de los indígenas es no escrita, como también es no escrita la constitución inglesa. Y nunca jamás nadie se le ocurrió decir que el derecho inglés no es derecho o no es jurídico porque tiene una constitución no escrita. Tampoco hay ningún motivo para decir que el sistema normativo indígena no sea jurídico por el hecho de que no tiene una constitución escrita. Ambos sistemas tienen sus autoridades. Hay una autoridad legislativa en los dos sistemas. En uno le llaman la asamblea, pero en español. En cada una de las lenguas indígenas tiene su nombre. Y nosotros le llamamos Congreso. Y tenemos un poder ejecutivo, nosotros, presidido por precisamente el presidente. Pero las comunidades indígenas también tienen órganos ejecutivos, que suelen llamarle agentes municipales, en español, porque en su idioma tienen otros nombres. Y también ambos sistemas tienen poderes judiciales, existen jueces. Nosotros tenemos un poder judicial y las comunidades indígenas también nombran jueces para dirimir los conflictos que suceden dentro de la comunidad. En toda comunidad existen conflictos, claro. No hay ninguna otra razón que permita decir que son diferentes. Son idénticos, aunque el contenido de las normas sea distinto. Por el contenido quiero decir la conducta que está prohibida o que es obligatoria es distinta. En algunos sistemas es obligatorio trabajar de manera gratuita para la comunidad, llamado en algunos pueblos tequio, y en cambio en nuestro sistema está prohibido trabajar gratis porque sería esclavitud. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo el contenido de las normas puede ser diverso. Sin embargo, eso no hace que uno sea jurídico y el otro no sea jurídico. Esta manera de ver las cosas nos permite adelantar el tipo de solución que se le puede dar al llamado conflicto indígena. Bueno, la solución al famoso problema indígena es un tratamiento que tenga las características de la justicia. Y me parece que esta mirada teórica sobre el mundo indígena es lo que permite un nuevo tratamiento más justo, porque estamos diciendo que los sistemas normativos indígenas y el nuestro son iguales, y porque son iguales tienen el mismo derecho a existir, porque el sistema jurídico mexicano no tiene ningún derecho, nadie le dio el derecho ni a reconocer a los indígenas, ni a desconocerlos.
no tiene ese derecho porque nadie se lo dio. El propio sistema jurídico mexicano lo confiesa cuando dice yo soy soberano. Nadie me dio el derecho a gobernar, yo gobierno porque gobierno. Entonces, ¿cuál es el nuevo trato que podemos esperar? Si los sistemas normativos son idénticos, el trato que hay que esperar es el de los pactos entre iguales. No hay ninguna razón para que el sistema jurídico mexicano no trate como igual a cada uno de los sistemas normativos. Estos de los sistemas normativos indígenas. Esto quiere decir que lo justo sería hacer pactos con cada uno de las comunidades indígenas, pactos de mutuo reconocimiento, no del reconocimiento del Estado mexicano al Estado indígena, o del derecho mexicano al derecho indígena, o del sistema normativo mexicano al sistema normativo indígena. No es de reconocimiento. El reconocimiento en el sentido de fagocitación, de introducir al otro dentro de mí. No, es un reconocimiento como igual. Por tanto, un reconocimiento mutuo. Un sistema le dirá al otro, yo te reconozco esto, tú vas a hacer esto y esto, y el otro le dirá, yo te reconozco esto, y tú vas a hacer esto y esto, y firmamos un tratado. El fenómeno frente al cual estamos es el del pluralismo normativo o pluralismo jurídico, como solemos decir. Pero deberíamos decir pluralismo normativo porque ya hemos visto que la palabra jurídico no quiere decir nada. Esta mirada del pluralismo normativo nos permite pensar un nuevo trato hacia los indígenas que sería el trato de igual a igual. Pero no porque le concedamos ser iguales, sino porque son iguales, porque los sistemas normativos a los que obedecen son iguales. Esto traerá de cualquier manera muchas dificultades, primero para realizar los pactos. Pero también, una vez formulados los pactos, tienen, digamos, los pactos, los contratos, los tratados internacionales, tienen que ser luego llevados adelante por los funcionarios de cada sistema. Cada uno por su parte tiene que hacer andar los pactos. Un pacto de igual a igual significaría que el Estado mexicano tiene que hacer andar sus obligaciones. Hacer andar quiere decir cumplirlas. Sus funcionarios tienen que cumplir las obligaciones surgidas del pacto. Y los funcionarios de la comunidad indígena también tendrán que desarrollar las tareas, las acciones necesarias para cumplir con sus pactos, a lo que se han obligado en los pactos. Pero sin ninguna duda, sucederán conflictos. Los funcionarios de un sistema dirán que tienen derecho a hacer algo y los del otro sistema dirán no tienes derecho a hacer eso. Y eso tiene que ser resuelto. Y tiene que ser resuelto, no hemos inventado los seres humanos otra forma, tiene que ser resuelto por un poder judicial, por los jueces. Esto complica las cosas de manera superlativa. Porque ¿cuáles jueces? Así como quiere las cosas el derecho mexicano, los jueces que tienen que intervenir son los jueces suyos, los del sistema jurídico mexicano, que se puede advertir de entrada que estarán siempre a favor de los funcionarios mexicanos. ¿Por qué? Pues porque los jueces son empleados del sistema jurídico mexicano, cobran del sistema jurídico mexicano. Esto es una cuestión delicada de la cual se habla poco. ¿Cómo conseguiremos que haya un nuevo tipo de jueces? Porque si no hubiese un nuevo tipo de jueces, no sería posible llevar adelante los pactos. Hacen falta algunas estrategias jurídicas. Por ejemplo, la Constitución mexicana deberá reconocer los pactos, no es que reconozca a las comunidades indígenas, lo que tiene que reconocer son los pactos firmados por el gobierno con cada una de las comunidades. Pero esos pactos tendrán que incluir claramente la idea de que la jurisdicción indígena no puede ser revisada por la justicia federal del sistema mexicano, porque si no se acabaría totalmente la posibilidad de la subsistencia del sistema normativo indígena. Si lo que dice el juez indígena puede ser revisado por el juez federal mexicano, entonces quien aplica las normas no es la comunidad, sino el juez federal mexicano. Esto haría desaparecer a las comunidades. No puede ser aceptado por las comunidades. Tendrá que decirse en algún momento que en los conflictos internos la última instancia es el juez de la comunidad.
y su sentencia no puede ser revisada ni por los jueces estatales ni por los jueces federales. Por otra parte, estas mismas normas tienen que ser interpretadas por los jueces. Los jueces que existen ahora dirán, no, esa es una norma inconstitucional. No puede ser que alguien dicte una sentencia que yo no pueda revisar. Eso va a decir la Suprema Corte. Porque la Constitución dice que yo puedo revisar todo. Para poder comprender que la cuestión indígena tiene que resolverse de manera pacífica y a través de pactos y normas, para poder comprender eso es necesario una nueva clase de jueces. Y esto no puede suceder sino en la Facultad de Derecho. Esto implica que el problema indígena no dejará de ser problema mientras no haya reformas fundamentales en la enseñanza del derecho, para crear nuevos jueces con nuevas ideologías. Nuestro proyecto de investigación se propone como eficacia del proyecto producir un conjunto de textos o un texto en 3 volúmenes que trate el tema del pluralismo jurídico o del pluralismo normativo, pero que sea un texto no preparado para antropólogos, porque los antropólogos han trabajado este tema desde hace muchísimos años, pero los juristas no. Entonces necesitamos textos que sean aptos para abrir la mentalidad de los juristas en la Facultad de Derecho. Y no a los profesores, ya están perdidos. No, se trata de los estudiantes, que serán los nuevos jueces, los futuros jueces. La enseñanza del derecho es de tal manera, la gente le gusta decir cuadrada, ¿no? Poco imaginativa, que crea en los egresados en derecho una poca imaginativa concepción acerca del mundo. Y aquí necesitamos otra cosa, necesitamos juristas con capacidad imaginativa. Pretendemos que más temprano que tarde haya cátedras de derecho indígena en todas las facultades, y para estas cátedras estamos trabajando con estos libros que pretendemos publicar con este proyecto. Seguramente cuando terminemos con esto seguiremos trabajando en otros temas que siempre van a tocar la cuestión de la ideología jurídica. Porque todo esto que hemos visto es un producto de la ideología jurídica. Que hay un solo Estado y que los demás son usos y costumbres, eso es ideología jurídica. Entonces, la crítica de la ideología jurídica es nuestro tema y será nuestro tema después que terminemos con esto. Esto es lo que puedo decir en relación con el proyecto que coordino. Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.